¿qué tal? Muy buenos días a todas y todas quienes nos acompañan el día de hoy en una transmisión más del Instituto de Formación Política, pues en esta Escuela Nacional de Identidad Democrática que ya con su segunda actividad en marcha de este semestre, que es las conferencias magistrales, el PRD y la Izquierda Social Demócrata, y que sábado tras sábado a las 11 de la mañana estaremos desarrollando pues estas actividades, como ya en su momento se hizo el Seminario Permanente de Partidos Políticos y la Socialdemocracia, y eventualmente una serie de foros temáticos debatiendo ideas por México. Hoy conferencia magistral, y pues la conferencia magistral del día de hoy pues nos lleva a un tema sumamente importante y de momento es el tema del momento y que viene siendo prácticamente desde que inició este sexenio, ¿no? Prácticamente constantemente atendiendo al tema de una reforma electoral, una reforma política, una reforma hacia los institutos electorales, tanto al nacional como a los soples, y también ya con una propuesta más clara en la Cámara de Diputados y una serie de decálogos o propuestas por parte de otros partidos políticos, si hablamos de la reducción de diputados y diputadas, la modificación de la mayoría relativa, por plurinominales, de la proporcionalidad, y muchas cosas que se han puesto sobre la mesa. Y bueno, para la mesa del día de hoy nos honra con su presencia la doctora Rosa María Mirón Lince. Doctora Rosa María Mirón, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctora, y en breve la presentaremos como es debido con su semblanza en la voz de nuestra estimada Samaria Andrade, pero no sin antes quiero ceder la palabra y dar la bienvenida a la directora ejecutiva del Instituto de Formación Política, licenciada Alma Arámbula. Alma, muy bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, maestra Fabiola, por permitirme usar este micrófono. Sin duda, muy contenta de estar con ustedes en esta Escuela Nacional de Identidad Partidaria. Por supuesto, trabajar todos estos conceptos de democracia, de socialdemocracia, de participación, de activismo, de trabajo, pues es un gusto compartirlo con ustedes. Y estoy realmente emocionada por poder escuchar a la doctora Rosa María Mirón Lince, con una gran trayectoria, con mucho que decirnos sobre este tema tan polémico, como bien dijo Fabiola, en estos últimos tiempos, la reforma política en México, como bien ya describió. Pues nada, muchísimas gracias, doctora Rosa María, por tu tiempo, muchísimas gracias de antemano por toda esta sabiduría que nos vas a vertir el día de hoy en este sábado de madrugada a estas horas. Yo siempre he dicho que es de madrugada, pero bueno, encantados todos estos cuadritos de estar aquí escuchándote desde Zacatecas, Veracruz, Durango, Hidalgo, veo personas conectadas desde Tabasco, y pues encantadas aquí. Así es que los micrófonos son para ti, por supuesto primero para el staff, para que haga la presentación de vida y te aplaudemos con mucho gusto. Gracias a todas y a cada una y uno de ustedes por estar el día de hoy aquí en este sábado compartiendo y por supuesto profesionalizando. Les abrazo de verdad y gracias, Fabiola. Regreso los micrófonos contigo. Muchísimas gracias, los recibimos acá en la locación de Chapultepec, ¿no? De San Ángel. Bueno, y la verdad es que es un tema que ya nos estará hablando de manera ya muy amplia, muy rica la doctora Rosa María Mirón Lince, pero sí, pues poner en contexto que también es necesario siempre, nadie está en contra de las reformas, ¿no? La sociedad va evolucionando, las circunstancias, las necesidades, las demandas son... tenemos que dar salidas a todos y todas de ellas, pero una de las partes fundamentales es hacerlo con congruencia, hacerlo que no a capricho o a manera de un grupo político o una persona, sino hay que estar muy pendientes de qué es lo que realmente pueda ser beneficioso tanto para la ciudadanía como para la calidad de la democracia de México, que nos ha costado muchos años,
tener lo que hoy tenemos, elecciones libres, con certidumbre, con alto nivel de certidumbre, en donde el Instituto Nacional Electoral es la tercera máxima, cuarta institución con más confianza en el país, ¿no? Entonces, esa es la situación, esa es la importancia de por qué tenemos que traer estos temas a colación, a debate, pero sobre todo con mucho fundamento, y que es una de las partes nodales, si me lo permite, Salma, decirlo así, de este Instituto de Formación Política. No tener opinólogos, ni tener ahí cualquier cuestión de decir por decir circunstancias, sino con una fundamentación tanto teórica como práctica, y que nos pueda llenar, ¿no?, de pues de argumentos para también como partido político ser más propositivos hacia la ciudadanía, y que no luego precisamente parezcan ocurrencias las reformas, ¿no? Que ayer precisamente yo veía en un diplomado del Instituto de Investigaciones Jurídicas la cantidad de reformas que se han llevado a la Constitución en diferentes niveles y situaciones, lo cual es sumamente impactante, de cuánto hemos, bueno, se ha hecho a nuestra Carta Magna. Y esto, bueno, pues también nos estaría hablando de que tenemos que tener mucho cuidado con el tipo pues de reformas o de mejoras, entre comillas, que se le buscan hacer a la Constitución, porque de otra manera, bueno, pues estarían respondiendo a intereses de unos cuantos y no de la ciudadanía, y por eso también es importante hasta el tema de los contrapesos, que bueno, ya todo esto nos estará hablando la doctora Rosa María Mirón Lince. Y bien, pues entonces voy a ceder la palabra a mi querida Samaria Andrade Aquino, quien nos va a dar la semblanza de la doctora Rosa María Mirón. Adelante, por favor, Sam. Muchísimas gracias, Fabiola. Bueno, me voy a permitir leer la semblanza de la doctora Rosa María Mirón Lince. Ella es licenciada en Sociología, maestra y doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora titular C de tiempo completo, definitiva, adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro del programa CID Nivel C, investigadora invitada en el Instituto de Estudios Superiores Avanzados del Consejo Superior de Investigación Científica en Madrid, España, 1998-1999. Fue consejera electoral propietaria en el Consejo Local del IFE en el Distrito Federal durante el proceso electoral de 1997. Asimismo, fue consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal 1999-2006. Muchísimas gracias y bienvenida, doctora. Doctora, adelante, gracias. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, agradecer la invitación. Es un gran gusto para mí compartir con ustedes algunas ideas y sobre todo dirigirme a gente que está involucrada en la práctica de la política y llevar a buen puerto las reformas que se establecen en la legislación. Hablar de reforma política en México, hablar de reformas políticas electorales en México es hablar de la historia política de México. Ha estado cruzada nuestra historia política justamente por una serie de reformas electorales, sobre todo en los últimos, pues podría ser casi medio siglo. En julio de 2018, todos lo sabemos, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales con un resultado nunca antes visto en los tiempos recientes, menos aún, ¿no? O sea, en los tiempos del partido hegemónico, bueno, sí había eso, pero en los tiempos recientes, a partir de la existencia de una normatividad, de un aparato democrático, ya no se habían visto estos resultados como sucedió en el 18. Pero es muy importante tener claro que esto no es un parteaguas. La democracia no empezó en 2018 como a veces quisieran algunas personas sostenerlo, sino al contrario. Fue gracias a los avances previos
que este triunfo fue posible, que se dio este triunfo y que se reconoció de inmediato en esa noche, después de las elecciones, se pudo dar constancia de que efectivamente había sido una votación enorme la que había recibido el candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y efectivamente se reconoció y llegó a la presidencia. El discurso, sin embargo, el discurso de López Obrador ha sido siempre un discurso simple en donde tendió a descalificar a los gobiernos anteriores, ofreció una transformación total de la realidad nacional y esto fue lo que le valió en buena medida. Ahora vamos a ver más adelante por qué, el que más de 30 millones de mexicanos le dieran su voto y lo llevaran a la presidencia. Como decía antes, gracias a las modificaciones, a los cambios y a las reformas previas, fue que esas elecciones de 2018 se llevaron, voy a tomar el tiempo, perdón, se llevaron se llevaron a cabo de manera pacífica, se dio la transmisión de poderes sin ningún sobresalto y efectivamente quiero resaltar aquí el marco de legalidad y certeza que fue gradualmente normalizando la vida política de México durante la transición democrática, demostró su viabilidad y fue dando frutos a lo largo de los años más recientes. De hecho, desde el año 2000, desde las elecciones en el año 2000, ha habido alternancias, salvo en 2006, que repitió el PAN en la presidencia, pero ha habido alternancias en el cargo más importante para el que elegimos, para el que elegimos en estos procesos electorales, como elegimos nuestros presidentes, ¿no? La legitimidad del proceso se fundamentó, insisto, en la solidez que adquirieron las instituciones democráticas en México. Podemos decir que desde 77, tal vez un poquito antes de la reforma de 77, pero en los últimos 45, 50 años, esas instituciones fueron avanzando y se han ido consolidando con el paso del tiempo. Esto me parece que es muy importante tenerlo presente porque precisamente ha sido el ir sumando en esta ruta de transformaciones, lo que nos ha permitido tener mejores condiciones para las contiendas electorales. Me parece que el eje de esa solidez de las instituciones democráticas ha sido precisamente su autonomía. Se ha ido avanzando en este terreno, se ha ganado muchísimo en autonomía, cosa que no tenían quienes organizaban, las autoridades que organizaban las elecciones previamente, dependiendo de la Secretaría de Gobernación, y en México hemos ido avanzando en una ruta en la que siempre se ha ido sumando, se ha ido avanzando en este terreno. Hoy lo podemos decir claramente y creo que se demuestra finalmente en los hechos, en los resultados electorales, en las alternancias que hemos vivido, no solamente a nivel de la presidencia, sino en general en las elecciones federales, senadores, diputados y también en las de gobernador, que hemos tenido muchas recientemente, gobernador, diputados locales, presidentes municipales. Hemos visto cómo la alternancia, eso que antes en los tiempos del PRI hegemónico no estábamos acostumbrados a saber la incertidumbre en el resultado, hoy existe, ya no tenemos la certeza en los resultados de los comicios que se llevan a cabo, tenemos la certeza en las reglas, pero no tenemos la certeza en los resultados, lo cual habla justamente de la calidad de la democracia que tenemos. Decía yo, esto en buena medida se debe a que se ha ido avanzando, se ha ido garantizando la autonomía del árbitro. Y con esto de la mano de la autonomía del árbitro, desde luego, se garantiza la imparcialidad del mismo. Y esto permite que los distintos partidos políticos, los distintos candidatos que contienden por partidos políticos o coaliciones, tengan la posibilidad de contender en las mejores condiciones posibles. Suelo parejo se hablaba, pero creo que sí es esto hacia donde tenemos. ¿Que hay problemas? Sí, claro que hay problemas. No hay democracias perfectas, pero hemos tenido un proceso de transición a la democracia básicamente basado en el fortalecimiento de la democracia electoral, de las reglas electorales, y hoy me parece que los resultados son buenos. No solamente lo digo yo, o lo decimos algunos estudiosos del tema, sino
sino que esto, como bien decía Fabiola, pues se demuestra en la confianza que ha generado la autoridad electoral, sobre todo el INE, pero también el tribunal, entre la población mexicana. Y no solo eso, el INE ha sido, el INE ha sido un ejemplo a seguir por distintas otros países en la ruta de la democratización de la organización de sus procesos electorales. Ha sido ejemplo que se ha tomado en consideración en distintos países del mundo. Algo que sin duda está haciendo bien México es justamente eso, las reformas, el manejo de las reformas electorales, político-electorales, han sido un punto que se ha resuelto de manera satisfactoria y que ha llevado precisamente a la consolidación de esta democracia y a la mejora en la calidad de los procesos democráticos. Como decía hace un momento, bueno, la reforma de 77 trajo, después de una crisis que todos recordamos o hemos leído, pues bueno, yo la recuerdo, o sea, seguramente la habrán leído, la candidatura única a la presidencia de José López Portillo desencadenó eso junto con otros elementos como brotes guerrilleros en el sexenio de Luis Echeverría, ya por los primeros años 70, llevó a la aprobación de una reforma en 1977, la llamada Ley Lope, la Ley Federal de Procedimientos Electorales, que trajo consigo, bueno, detonó, digamos, la ruta de la democratización de la vida nacional. ¿Qué significó o sea, los principales logros de esa reforma fueron precisamente la incorporación de las minorías a través del registro de nuevos partidos y también a través de la representación proporcional, como ya lo decíamos. Ahora más o menos. Escuchando algo. ¿Perdón? ¿Perdón? No. No, adelante, doctora. Perdón, ya silenciamos micrófonos. A través del registro de los nuevos partidos y de la incorporación de la representación proporcional se permitió la incorporación de minorías al juego político nacional, que era fundamental para que tuvieran un canal de expresión. Sin embargo, obviamente esto no fue suficiente. Los partidos adquirieron la condición de entidades de interés público y por lo tanto tuvieron a partir de entonces y tienen un estatus distinto que les permite actuar con mayor contundencia y en mejores condiciones, insisto, a lo largo de los años. La siguiente reforma que podríamos decir hubo una en 82, para el 86, que fue un tanto regresiva. Me voy a referir así como que a grandes saltos, las grandes reformas que se dieron de ese entonces a ahora. La reforma de 90 creó al IFE y una nueva manera de regular los procesos electorales. Puede ser que lo que más destaque es desde luego la creación de la autoridad electoral a nivel nacional, a nivel federal, el IFE. Esta reforma fue controlada, bueno, en el 90 el Consejo General del IFE estaba presidido por el secretario de Gobernación, pero había la intervención de otros actores muy relevantes, ya no al viejo estilo de cómo funcionaba con la Comisión Federal Electoral, sino en condiciones distintas. De ahí se logró avanzar en el 96 justamente con el paso que se da que desliga al IFE del gobierno, lo que se conoce comúnmente como la ciudadanización del IFE. Creo que más que ciudadanización del IFE no se refiere por cuanto eran los consejeros electorales, antes eran consejeros magistrados, después fueron ya consejeros electorales los que integraban el Consejo General, sino también por porque esa ciudadanización llega a la participación directa de una gran cantidad de funcionarios de casilla, los funcionarios de las mesas directivas de casilla, y ahí es donde se encuentra verdaderamente la participación de la ciudadanía en la organización electoral. El esfuerzo, desde luego, de las autoridades, del Consejo General en especial y en términos generales de todo el personal que trabaja en el IFE, bueno, es enorme.
pero insisto, para mí la ciudadanización implica la participación de todos los ciudadanos. Ya en tanto tiempo yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia en ese sentido o conocemos a alguien directamente que ha participado en la organización de las elecciones, y con esto desde luego pues se gana la confianza en la organización electoral, se gana la confianza de la ciudadanía en los resultados. Uno sabe, uno puede ver al momento votas y después puedes ver en la sábana que se pone afuera de tu casilla los resultados, puedes checarlos en la página del INE, bueno, repetidoras que tiene el INE en ese momento. Todo es automático ahora, inclusive con la posibilidad de ver las actas ya digitalizadas, tal como la llenaron los funcionarios de casilla. O sea, tú fuiste funcionario de casilla y puedes ver el acta que tú llenaste. Ahí están, tiene acceso todo mundo. Esto, desde luego, la transparencia en esta organización, pues da la confianza de que los votos se cuentan y se cuentan bien. Con esto avanzando en una ruta, insisto, de armonización y de involucramiento de las distintas fuerzas políticas. En 2014 se dio la última reforma. Bueno, quiero mencionar, desde que se empezaron a dar las reformas más de manera más clara en la ruta de la democratización de la vida política de México, fue implicando, obviamente, una pérdida de poder y una pérdida del centralismo que tenía el partido hegemónico, el PRI, en este juego. Al hablar de un partido hegemónico, pues los demás no tenían mucho que decir. Sin embargo, ese partido hegemónico fue viendo, seguramente, no como graciosa concesión a las oposiciones. Prácticamente había una oposición hasta el PAN, hasta que en 89 nace el PRD, después de una crisis importante en el PRI, precisamente cuando se separa una fractura, ustedes lo saben mejor que yo, una fractura del partido hegemónico, se va a formar este partido de izquierda de 89 para acá. Pero las reformas hasta este momento, y también en 2014, fueron reformas que fueron atendiendo las inquietudes, las demandas desde luego de la ciudadanía, pero sobre todo de las distintas fuerzas políticas. Nunca hasta ahora habíamos visto una iniciativa que fructificara, porque sí hubo una con Calderón, propuso una reforma en 2009, pero no hasta ahora, como lo ha hecho López Obrador, una reforma de arriba a abajo, ¿no? Una reforma desde el gobierno. Lo que se había dado era lo contrario, eran propuestas de distintas fuerzas. En general, lo que hemos visto es una elección presidencial, reconocimiento de una serie de errores, y después, esto no mencioné aquí, pero por ejemplo las reformas salinistas, bueno, pues obviamente fueron producto de esto. La reforma del 96 que impulsó Ernesto Zedillo fue producto de la inconformidad de las oposiciones con el desarrollo de las elecciones y algunos puntos que se veía que no estaban funcionando como se quería. El tema del financiamiento, por ejemplo, el propio Zedillo lo reconoce en su discurso de toma de posesión en 94. Él dice, mi elección fue justa, fue clara, fue contundente. Sin embargo, sí reconozco que fue inequitativa, ¿no? Y claro, el tema de los recursos de los partidos políticos era un tema muy, muy importante, porque desde luego el PRI, bueno, pues tenía, además de los recursos legales, se daba manga ancha con los recursos no totalmente transparentes que llegaban al partido. Se modificó, eso es discutible, es otro tema. En 96 los presupuestos de los partidos políticos se fueron hasta las nubes, son muy altos en este momento. Se consideró que era la forma de nivelar el terreno. Y bueno, a mí me parece que de algo sirvieron, porque la reforma fue en 96, en 97 el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y en 2000 pierde la presidencia. Entonces,
pudiera ser, creo yo que sí, está vinculado justamente al acceso a los recursos financieros que tuvieron los partidos políticos desde entonces. Y así, enseguida, en 2006 hay 2007-2008 hay otra reforma electoral, consecuencia de las inconformidades que se manifiestan, sobre todo por el PRD y el candidato que presentó entonces a la presidencia, López Obrador, respecto a los medios de comunicación, a los espacios, y se cambia el modelo de distribución de la presencia de los partidos en los medios de comunicación. Entonces, lo que tenemos hasta ahora han sido, en general, asuntos que se demuestra que no funcionan en las elecciones a la hora de llevarlas a la práctica, o que se pueden afinar un poco más, y se da este paso. Habíamos tenido una serie de reformas regulares de 96 hasta 2014. No se dieron, salvo reformas muy menores, no se dieron reformas sustantivas hasta que la de 2014, insisto. Pero en esta lógica, y esto es importante, lo quiero resaltar ahora, porque en esta lógica de realización o de propuesta y aprobación de reformas, lo que vemos hoy día pues es una situación muy distinta. Primero, no es producto no es una solicitud que nazca de fuera del gobierno, de las oposiciones o de los partidos o de la sociedad en general, o grupos sociales inconformes, sino es una reforma que viene de arriba, desde arriba, ¿no? Desde la idea inicial, digamos, no la iniciativa, quiero decir, la idea inicial se gesta arriba, se gesta en la administración federal. Y bueno, así lo presenta el propio presidente, ¿no? Como un interés que él tiene en justamente hacer una modificación en el ámbito electoral. El otro asunto que creo que también es muy relevante tener ahora en cuenta de cara a la reforma que se está discutiendo es el timing que se ha tenido. Las reformas sustantivas, esas que he mencionado, se han aprobado después de que inicia un gobierno, una administración, un presidente, el sexenio de algún presidente, y se ponen a prueba, digamos, o sea, se instrumentan por primera vez, creo que eso es más exacto que decir que se ponen a prueba, pero se instrumentan por primera vez en la elección intermedia, no en una elección presidencial. Entonces, ahora sí, bueno, a mí se me prenden todos los focos rojos posibles cuando pienso en que se está planeando aprobar una reforma para hacer cambios bueno, una es que se apruebe un transitorio y se diga se posponen. Esta reforma entrará en vigor hasta la siguiente elección y no en la presidencial, que eso me pareciera razonable. Lo que pasa es que entonces no entiendo para qué, no veo la urgencia de hacerlo si no es para instrumentarlo muy pronto. Ya falta muy poco para que inicie el proceso electoral presidencial de las elecciones presidenciales de 2024, empieza el año próximo. Y entonces, además, bueno, el 105 que limita la aprobación de reformas, los 6 meses previos al inicio, nos acorta más el tiempo. Entonces, tendría que ser una reforma que se apruebe muy rápido. Insisto, no son las condiciones que hemos vivido antes, y entonces sí me parece que pudiera darnos sorpresas esto, ¿no? No creo que cualquier cambio, como bien decía Fabiola hace rato, si se necesita es bienvenido, y si es para mejorar, desde luego. Hay muchas cuestiones que quedan pendientes todavía en la organización electoral y que pueden mejorarse sin lugar a dudas, pero hay que ver si el eje, que insisto es la autonomía, la independencia de las autoridades electorales, va a fortalecer, si las reformas van en ese sentido, y van a fortalecer. Me parece que el triunfo de López, y vuelvo un poco a la idea anterior, el triunfo de López Obrador se fundó en su gran carisma y en el compromiso de transformar radicalmente lo que existe.
Esto es en rechazar los avances parciales y prometer un cambio profundo, pero al mismo tiempo renegando de la democracia que tenemos y rechazando cualquier avance anterior a él, lo cual me parece que es inaceptable. O sea, no podemos negar que la transición existe y tampoco podemos, me parece, refutar los frutos que implicó, los frutos que este implicó. Lo que yo encuentro ahora es una propuesta alternativa, bueno, más bien una pseudo propuesta alternativa para llevar a cabo un proyecto que no tiene mucho que ver con la consolidación de un régimen democrático y con el establecimiento de reglas generales para todos, de reglas compartidas, en donde quien no cumple las reglas es sancionado, quien cumple las reglas tiene la posibilidad de participar y en donde todos resulten, resulten jugando en un terreno, en una cancha pareja. Yo creo que lo que hoy tenemos es una visión sesgada de esa realidad, que es la misma visión que creo yo nos demuestra el ejercicio personalista del gobierno de López Obrador, donde él se erige como el intérprete legítimo de la ley por encima de los poderes y que poderes que además, conforme a su criterio, han estado integrados por una burocracia corrupta que él bautizó como la mafia del poder. A esa ya no se refiere mucho ahora, pero así la solía llamar. Y él encuentra en este punto el fundamento de esta visión polarizada de la sociedad, que además ha difundido desde su arribo a la presidencia. Quien no está con AMLO está en contra de él. Quien no apoya su forma de combatir la corrupción seguramente es porque se aferra a los privilegios que han perdido. Y en esta lógica ha afianzado su mandato en este nefasto proceso de polarización de la sociedad y los resultados están a la vista. Me parece que esto es muy, muy peligroso en términos de una discusión de una posible reforma electoral, porque uno de los puntos que detonan esta discusión es justamente la desconfianza que él ha demostrado, que Andrés Manuel ha demostrado con respecto del INE y del tribunal. El tribunal un poco menos, pero en cuanto modificó su posición, el tribunal también ya está a disgusto. Hay argumentos que sí son muy populares, que son recibidos bien por la población, como no hay a quien se le diga, es que los partidos cuestan mucho y deberían de costar menos. Bueno, sí, es que no, tenemos una democracia muy cara y debe de ser más, debe de ahorrarse ahí. Bueno, sí, también habría que ver para qué se ahorra, se les quita el dinero a los partidos, ¿para qué? Para que se vayan a programas sociales, no es inversión ni nada, es gasto también. O se le quita dinero a la autoridad electoral, ¿y con qué va a organizar las elecciones? Evidentemente, organizar las elecciones tal como se organizan en México es muy caro, sí, cuesta muchísimo. Y también hay muchas cuestiones que cuestan porque la ley lo establece. No es que el INE diga aquí necesito mucho dinero porque quiero gastar mucho dinero. O sea, necesita gastar mucho dinero porque el INE tiene que cumplir con la ley. Y hay una serie de obligaciones que le impone la ley y una serie de restricciones respecto al ejercicio, ¿no? Hay la credencial del elector, por ejemplo, tiene una cantidad de mecanismos de seguridad inviolable, pues, que sean inviolables, que no se puedan reproducir, en fin. Las credenciales del lector son gratuitas, han sido un instrumento que se ha utilizado pues de manera muy sui generis en nuestro país como un documento de identidad, cuando no tendría por qué serlo, pero es gracias a la confianza que la ciudadanía ha demostrado justamente que se haya llegado a este punto, a tener tal confianza en la autoridad electoral, en el IFE-INE, que precisamente la credencial de elector es nuestro documento de identidad, ¿no? Para fines prácticos, mucha gente es el único documento de identidad que tiene. Esto obviamente que ocasiona una gran cantidad de
gastos, el papel que se usa para la impresión de las boletas, cuando podría ser perfectamente papel bond, pero fueron los partidos políticos los que fueron limitando para evitar que se hiciera o que se llevaran a cabo elecciones tramposas o fraudulentas como las que ocurrían en la época del PRI. Bueno, pues se fueron avanzando mediante estos recursos. Hoy día tenemos una maquinaria electoral muy compleja y por lo mismo muy cara. Garantiza desde luego la confianza de la ciudadanía, pero sí es muy cara. Bueno, ¿puede reducirla? Claro que se puede reducir. Sí hay puntos en los que se puede reducir, pero a mí me parece que la propuesta y la intención original de López Obrador no fue esta. De hecho, en las elecciones, en las últimas elecciones que hemos tenido, en los 2 años previos, bueno, en este y en el anterior, ha sido su preocupación siempre ha sido los sueldos de los consejeros, que finalmente es irrelevante en las dimensiones del presupuesto del INE y los costos, por ejemplo, credencial del lector o papel para la impresión de boletas, o en fin, una serie de gastos que inevitablemente se tienen que hacer, la insaculación, la capacitación de millones, literal, aquí no es una frase hecha, millones de ciudadanos son capacitados para que el día de la elección puedan recibir los votos de sus vecinos. Estos gastos son relevantes y para eso se necesita un presupuesto. Hoy lo que se dice, y creo que aquí es yo por lo menos tengo una gran preocupación respecto a cuál es el fondo, el interés de esta reforma que tiene. Primero llama la atención que es el gobierno federal el que tiene el interés de hacerlo, de hacer el cambio. Me parece que la propuesta, esta intención que veo detrás de los argumentos del partido en el gobierno de Morena concretamente, y desde luego de López Obrador y de sus funcionarios. Bueno, Adán Augusto ya está declarando, ¿no? Que va a desaparecer el INE y demás. Pero no lo declaró así, pero se entiende que cuando dijo que no lo iban a castigar porque ya se iba a desaparecer. Creo que lo que se busca en el fondo es el debilitamiento de este orden institucional democrático que ha costado muchísimo trabajo consolidar, que ha costado muchísimo trabajo ir fortaleciendo años y años y años. Y vidas también ha costado este proceso. Las consecuencias a corto y a largo plazo me parece que pudieran ser irreversibles. No hay, si las instituciones democráticas se deterioran y hay con una tendencia, se fortalece esta tendencia que yo sí veo hacia la concentración del poder en el presidente, me parece que lleva a un escenario muy poco deseable. Creo que sería si se aprueba la reforma, tal como está, pues me parece que es una gravísima regresión. Lo que resulta también lamentable es la forma como se ha dado esta discusión entre las fuerzas políticas y en lo general. Creo que hay muchas propuestas muy interesantes. Las propuestas, afortunadamente ya hay propuestas desde las oposiciones, ideas interesantes, pero sí veo muy difícil que en menos de un año podamos estar satisfechos con una discusión sobre, como la propuesta de crear una vicepresidencia o una segunda vuelta en la elección presidencial, o el riesgo de nombrar a la ligera a los consejeros electorales. De entrada, creo que el hecho de que sea un órgano electoral colegiado, o el Consejo General que sea un órgano de dirección colegiado es muy positivo porque intervienen muchas personas, eso desde luego. Pero por otro lado, sí hay que garantizar que sean profesionales, son especialistas, o sea, no se trata, por eso la idea de que sean electos
la ciudadanía, pues no parece ser, creo yo, una buena idea. ¿Quiénes son los que tienen más votos? ¿Quiénes son? Pues los más populares, pero los más populares no necesariamente son los más profesionales ni son especialistas en la materia. O sea, no es un trabajo sencillo, no es un trabajo que cualquiera puede hacer ni para el cual pueda capacitarse uno en un curso intensivo de 6 meses. Hay una trayectoria, desde luego. Hay afortunadamente a lo largo de estos años un servicio profesional que se creó y que se ha ido manteniendo en el IFE-INE, que da claramente, es un abrevadero para que surjan de ahí nuevos consejeros. De hecho, si vemos la formación, por ejemplo, la trayectoria profesional de muchos de los consejeros de los soples, son justamente, vienen de ahí, vienen de adentro, ¿no? Muchos de ellos, la gran mayoría, creo yo, son abogados, pero no todos, y además lo que sí son personas que conocen la organización electoral desde dentro. Esto me lleva a tratar también brevemente, aunque sea, el tema de los soples. Esta idea de que pues vamos a acabarlos o los desaparecemos porque son muy caros, es una idea que no tiene sustento en la realidad, que están, que responden a un modelo que se dijo en 2014. Hubo muchos de quienes nos opusimos al modelo que existe, porque yo era una convencida de la necesidad de las autoridades electorales locales. Los institutos estatales tenían una función especial, una función muy importante, que no alcanzan, creo yo que no, bueno, que ahora los soples tienen que compartir con el INE. Esta idea de los nombramientos de los consejeros pudiera funcionar, pero esto hay una suerte de dependencia, de subordinación de los consejos locales al Consejo General, porque son quienes los nombran, pero sobre todo quienes los remueven. El Consejo General los puede remover. Pero no podemos decir, borremos a los soples y total, el INE tiene juntas en todos los estados. Pues sí, pero el INE funciona con distritos federales, no con distritos locales y con municipios. O sea, no tiene oficinas en los distritos locales ni consejos municipales. Entonces, no es que se estén duplicando. O sea, el territorio sí, es el mismo, es el estado de Oaxaca, a lo mejor, en donde funcionan, o el estado de Morelos, donde funcionan las dos instituciones, pero tienen actividades distintas. Ese es un punto que sí es muy, muy importante resolver, y no tirar por la borda todo lo logrado. También quiero decir que en esta lógica de los soples, los avances, las iniciativas que se presentaron desde los institutos locales, muchas veces llegaron hasta el Instituto Federal, el IFE, y fueron de ahí adoptados procesos y decisiones importantes y de avanzada. Por ejemplo, la urna electrónica, el uso de la urna electrónica. Jalisco, Coahuila y el entonces Distrito Federal, a través de sus institutos locales, hicieron trabajos muy, muy interesantes. Entonces, bueno, esto sí es importante tenerlo en cuenta. Creo que y esto es simplemente producto de que los institutos locales conocen el terreno mucho más que los funcionarios del INE. El tema del financiamiento de los partidos políticos, por otro lado, quisiera decir, bueno, pues obviamente es un tema que vende bien. Todo el mundo piensa que los partidos cuestan mucho y que qué bueno que se les quite el dinero, pero con una fuerza y una presencia del crimen organizado como la que tenemos en nuestro país, que ya no solamente presionan a los partidos políticos, sino que muchas veces sustituyen, y se han visto varios casos muy dramáticos de sustitución de candidaturas, o nos enteramos que algunos candidatos son amenazados y entonces renuncian porque tienen presiones del crimen organizado, pero no, porque no aceptan estas presiones. Pero no, lo que no nos enteramos son los candidatos que sí las aceptan, porque si hay quienes no las aceptan, seguramente habrá
quienes sí las aceptan. Es muy difícil saberlo y comprobarlo, desde luego, pero entonces está ya el crimen organizado ahí. Creo que el tema del financiamiento de los partidos políticos está atado, y ahí yo es donde veo la ventaja el esquema, de un esquema rígido y de control, es que está la fiscalización. La contraparte del financiamiento es la fiscalización. Y cuando el financiamiento es público, pues la fiscalización es viable. Entre el financiamiento. Y si bien es cierto que aún así, ya lo dijo Luis Carlos Ugalde, lo dijeron Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar, el dinero bajo la mesa, hay muchísimo dinero bajo la mesa, pero de cualquier manera, lo que sí sabemos es que hay por lo menos el grueso, supongo que sería el grueso del financiamiento de los partidos políticos, está documentado a través de las reglas que establece la fiscalización, que se puede aumentar o reducir, o algo que yo creo que se tendría que ajustar es el tema de las campañas. Los gastos, los topes de los gastos de campaña pues, son irreales, ¿no? Ningún político que sea honesto nos dice que con lo que con el tope oficial pueden hacer una campaña. Entonces, bueno, a lo mejor esto habría que ajustarlo, pero todo esto necesita tiempo, necesita estudio, necesita un diagnóstico. Y yo cerraré diciendo esto. Me parece que lo que encuentro que falta, y es una ausencia gravísima, siento yo, es un diagnóstico. O sea, el diagnóstico para hacer una propuesta desde el gobierno federal de una reforma electoral así en general, ¿dónde está el diagnóstico que nos diga que efectivamente hay que bajar el sueldo a los consejeros electorales? O sea, puede ser que sí o no, pero sería bueno tener un diagnóstico. Hay que desaparecer a los soples. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Dónde se basa? Y eso es lo que siento muy, muy, muy débil. Por otro lado, además de ese diagnóstico, insisto, el momento me parece de lo más inoportuno. No creo que sea el momento de realizar una reforma. Y por último, lo que menciono es que no se ve, pero ni de lejos, la intención de una búsqueda de consenso. En los años anteriores siempre se buscó el consenso. En la reforma de 96, además, eran vinculado a procesos electorales. El PRD se levantó varias veces de las mesas de negociación que se llevaban a cabo para la reforma del justamente por estar en contra de procesos electorales. Se daban las discusiones y como había procesos electorales cada rato, un día sí y otro también, después se concentraron, que insisto, yo no sé si esta sea producto de la reforma de 2007-8, pero no sé si esto sea una buena decisión el tener ahora la cantidad de procesos electorales, todos simultáneos. Pero lo que no veo en la intención es la búsqueda de consenso, la búsqueda de acercamiento con las distintas fuerzas políticas, o por lo menos con las más representativas. Y en este momento, a diferencia de lo que pasó en los 70 o de lo que pasó en el 96 e inclusive de lo que pasó en 2014, creo que también la sociedad tiene mucho que decir. Hay mucha voluntad de grupos de la sociedad organizados para defender ciertos procesos. Aquí, por ejemplo, las feministas, claro, el tema del género sigue siendo un tema pendiente, sigue siendo algo que hay que atender. Efectivamente, ya hay paridad en las candidaturas, pero no hay paridad en entonces, y además hay otros temas como la violencia política por razón de género, también es un elemento presente. Estoy segura que las mujeres tendrían mucho que decir, pero para esto hay que abrir las puertas. Desafortunadamente, yo siento que el Parlamento abierto, pues, no va a llevar no está llevando a la ruta que esperaremos de incorporación y de aceptación. Por otro lado, lo que veo yo es que si se llama traidores a la patria a los diputados que no votan con el partido en el gobierno, pues es un mal comienzo. No es la forma de buscar el consenso, no es la forma de buscar el acercamiento. Llama muchísimo la atención que va avanzando este proceso en la ruta de discusión en el Parlamento y las
bueno, la información que tenemos o los videos que tenemos o el pleito abiertamente que tienen la gobernadora de Campeche con el presidente del PRI, pues me parece que no abona en nada. Yo no soy fan de Alito, ni lo conozco, ni lo defiendo, no meto las manos al nombre por nadie. Seguramente puede ser, no dudo que tenga muchas cuentas pendientes, no lo sé, pero lo que sí me parece es que es otra vez el timing es el menos oportuno, o sea, porque es un partido que aunque disminuido, mermado y todo lo demás, forma parte de una alianza, están involucrados otros dos partidos, los tres partidos que fueron los más importantes partidos a lo largo de los últimos años. Entonces, creo que sí hay, no estoy diciendo que por lo tanto deba de perdonársele todo lo malo que haya hecho don Alito Moreno, pero yo no sé si lo haya hecho o no, y hay procesos y hay procedimientos que seguir, pero también jurídica y judicial, pero también hay criterios políticos. Y yo como politóloga lo que podría decir, bueno, también es importante tomar en cuenta estos considerandos para saber si es el momento en el que abrirse así y romper es el presidente de un partido, presidente nacional de un partido, no es cualquier exgobernador o no es. Entonces, bueno, por lo menos creo que debiera considerarse el elemento político antes de muchos problemas partidos podemos continuar con este avance del fortalecimiento de la democracia. A veces tendemos a suponer que la democracia llegó para quedarse y no, vemos en otros países que las democracias también suelen ser reversibles y eso sería gravísimo. Una reforma como la primera idea que manifestaron Pablo Gómez y Horacio Duarte, ¿verdad? Sí, sería inconcebible en este momento, sería de verdad irnos para atrás, no sé si 40 años o 30, pero aunque sean 10 son muchos, o sea, ya no podemos, porque además esas reformas que fueron progresivas y que fueron sumando sirvieron en un momento específico. El México del 2022 no es el mismo México de los 90, ni el mismo México de los 70, tampoco el del 2014. Entonces, yo creo que sí hay que considerar y hay que lograr que los avances se consoliden. Creo que sí, esto le toca justamente a las fuerzas políticas, los partidos políticos, porque bueno, ahí sí se dice que son lo peor, nadie los quiere a los partidos políticos, perdón que sea esa, pero en las instituciones, la evaluación de la ciudadanía de las instituciones, pues los partidos políticos y los diputados son los menos queridos, digamos, hacia los que hay más desafecto por parte de la ciudadanía, pero estoy convencida de que la democracia, hasta hoy yo no alcanzo a entenderla sin partidos políticos. Entonces, si necesitamos a los partidos políticos, yo creo que necesitamos partidos políticos fuertes que den la cara y manifiesten las posiciones de la ciudadanía y también que permitan a los ciudadanos a través de ellos justamente manifestarse. Y yo siento que los partidos de oposición ahora tienen un gran problema y un gran reto enfrente a sacar la casta porque bueno, yo creo que sí puede ser dramático un cambio, un viraje en materia electoral como el que propone Morena o como el que propuso López Obrador en un principio sería fatal para la democracia mexicana. Pues muchas gracias por su atención. Yo hasta aquí lo dejaría. Como no me callaste, Fabiola, pues yo me seguí. No, doctora, pues es que ya ve que en otros foros, que no voy a decir nombres, sí les cortamos el tiempo, pero la verdad es que la reforma política, usted y yo lo sabemos, nos puede dar para una charla de café de 5 horas prácticamente, porque aparte cada punto implica un análisis particular, ¿no? O sea, aquí lo hemos hablado de manera muy general, hoy hemos hablado de la reforma política. La siguiente conferencia magistral con la doctora Carolina Mónica Aguilas, con la doctora Sol Cárdenas, vamos a estar hablando de la reforma electoral y derechos políticos, ¿no? O sea, es que es muy amplio, ¿no? Es muy amplio y afecta muchas cosas que al final todas se componen. Y bueno, voy antes de cederle nada más la palabra al maestro Camerino Márquez, que ya está aquí con nosotros, que nos acompaña y que dé un mensaje,
y pasaremos rápidamente a la ronda de preguntas y respuestas. Este era lo que quería compartirles al inicio, ¿no? De la renovación constitucional en México. La cantidad de impactos de decretos en los artículos constitucionales por año, ¿no? A mano izquierda van a encontrar el número de artículos y abajo, pues en la parte inferior van a encontrar todo lo que tiene que ver con los años, ¿no? Y bueno, pues esa es la consideración de la cantidad de renovación constitucional a los artículos. Es una información que nos da el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿no? Y vean cómo en los últimos 20 años, ¿no? Es cuando más se han hecho estas reformas, y hacer reformas, como ya también se ha comentado, no quiere decir que si es bueno o malo, ¿no? O sea, de no hagamos reformas y que nadie lo toque, ¿no? O hacer muchas reformas es bueno, ¿no? No. Aquí hay que hacerlo, como ya decía la doctora, un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que no está funcionando? No caer, creo yo, si me lo permiten, en una especie como de recopilación de algunas cosas, también en este discurso maniqueísta, ¿no? En donde, pues que los consejeros se bajen la lana, ¿no? Su salario. Independientemente si podemos pensar que tienen un salario alto o bajo, esa no es la solución necesariamente, ¿no? Y juntando toda la lana de los consejeros y sus asistentes y asesores, con eso no haces otra elección completa, ¿eh? O sea, es una cosa mínima, ¿no? También el hecho de que creo que a ustedes les llegó a pasar en pandemia, pierdan el INE en pandemia, cuando los módulos estaban cerrados, los bancos ni siquiera estaban aceptando el código QR que daba el INE, era a fuerza la credencial, y eso implica que el INE hoy tenga que tener rentado N número de espacios físicos para poder hacer la entrega de la credencial del lector. El número también, y aquí entraríamos inclusive a una parte de cultura cívica, de cultura del ciudadano, la cantidad de credenciales que se dejan perder, que van, hacen el trámite y nunca van y las recogen, con lo caro que es la credencial de lector, ¿no? Y pasaríamos pues al discurso de siempre o a la falacia que dicen la democracia es cara. No, bueno, si la democracia nos da muchas cosas positivas, favorables, ¿por qué le vamos a poner un precio? Si la democracia nos da derechos y libertades, ¿por qué estamos pensando que es cara, no? También, si pensamos en términos de pesos y centavos y lo que cuesta una credencial o el papel seguridad, ¿no? Que a veces estas credenciales o papeles tienen más candados que los billetes de nuestro propio país, ¿no? Pues es que venimos de una cultura de la desconfianza, ¿no? Se nos cae el sistema. Entonces, pues esto implica el generar N número de mecanismos, y estos mecanismos son altamente costosos. También la otra parte es que la gente y la participación ciudadana, pues de pronto la gente no sale a votar, porque al final el INE está obligado a imprimir todo el número de boletas del padrón electoral. Y si no se usan, o sea, no importa, ¿no? Tiene que imprimirlas. Y bueno, pasa como en otros países, que por ahí pasa que multan, ¿no? A los ciudadanos si no van a votar, ¿no? Entonces, hasta ese tipo de cosas, antes que debatir si bajarle el sueldo a los funcionarios. Y por último, la parte del financiamiento contra la fiscalización, que hoy en materia de fiscalización, y voy a decirlo así, hasta en temas de fiscalización digital, que es algo de los temas que a mí me apasionan muchísimo y me gustan muchísimo, no tenemos la capacidad hoy en el INE, no porque no quiera el INE, sino porque no tiene los recursos e inclusive no tiene la legislación, ¿no? Para cómo contrarrestas las campañas de bots o las campañas sucias, porque aquí quien puede invertir mayor cantidad de publicidad bajo la mesa, como ya lo decía la doctora Rosa María Mirón Lince, pues es el candidato o el partido que más va a poner pues fichitas en internet, ¿no? En Facebook, en Twitter, en todas estas plataformas. Y los convenios que hoy se tienen con Meta o con Twitter o con TikTok, la verdad es que siguen siendo insuficientes, ¿no? Entonces, sí hay mucho trabajo por hacer, pero de pronto nuestros legisladores están más preocupados por legislar quién les hace memes o quién se burla de ellos, en lugar de regular también cómo participan estas empresas que son medios de comunicación. Quitarnos la falacia de que el internet es libre, no, las plataformas son parte de empresas como puede ser el Universal, Reforma, Twitter, Meta, que es Facebook, ¿no? Y Instagram y WhatsApp son empresas, y bueno, cómo tienen que trabajar al interior
de nuestro país con la legislación electoral y política, ¿no? Que nos ayude pues también a tener un piso parejo en redes sociodigitales. Ya se hace monitoreo de medios en radio y televisión. ¿Qué estaríamos pensando hacia allá? Y hay N número de cosas que creo que no se están tratando hoy en día en la reforma político-electoral que se presentan, pues porque no están respondiendo a las necesidades sociales, sino a las necesidades políticas de un grupo en particular. Bien, ahorita continuamos con este debate, ya tenemos preguntas en el chat también por parte de Javier Espinosa, de Gabriel Cabrera, Armando Valencia. Una de ellas, por cierto, me recordó una de las clases que yo llegué a tomar con la doctora Rosa María Mirón Lince. Yo tomé clases con ella hace ya muchos años. Nos ha formado yo creo que a la mitad de politólogos de este país. Entonces, y bueno, pues adelante, por favor, maestro Camerino Márquez, con unas palabras respecto a esta conferencia que tenemos hoy de reforma política en México. Gracias, un saludo y un reconocimiento a nuestra invitada, la maestra, con todo lo que nos ha aportado, y una disculpa por no poderme conectar en el momento. Estaba en el grupo parlamentario que hay plenaria del PRD, tanto de diputados como senadores. Justamente para tocar el tema de la reforma electoral estuvo invitado el maestro Goldenberg, que quien fuera el primer presidente del Instituto Federal Electoral. Como ustedes bien lo saben y lo ha expuesto nuestra querida maestra, pues tenemos en la historia contemporánea reciente de las últimas 3 décadas del país aproximadamente 8 reformas electorales. Y el origen de estas reformas electorales siempre fue incrementar la vida democrática y la representatividad de la pluralidad del país. De ahí que en la reforma del 71 y en los primeros indicios que promovió Reyes Heroles como una reforma al sistema político mexicano y buscando tener la representatividad de la oposición, que en aquel tiempo pues era incipiente, y cómo se llega finalmente a reformas posteriores del 71 al 77 y cómo participa la izquierda en esa elección cuando solo había un candidato único que era López Portillo. Era la época del partido hegemónico del Estado mexicano y es el origen y el antecedente de cómo viene gestándose el sistema de partidos políticos después de reconocer que había un partido hegemónico, que hoy pareciera que estamos haciendo una vuelta al pasado, estamos en una visión de reforma regresiva, antidemocrática, centralista, que busca argumentar la justificación económica de austeridad republicana, entre comillas, para optimizar recursos públicos. Y es así como el presidente de la República presenta el 28 de abril y es publicada en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa que presenta y la motivación que nos da para esta reforma electoral, que a todas luces su justificación principalmente es supuestamente ahorrar y hacer una economía en cuestiones de gastos en órganos electorales. Hace una reducción de 200 diputados federales, solamente nos están proponiendo que existan 300 diputados, 96 senadores y desaparecen los tribunales electorales de las entidades y los institutos electorales de los estados. Ellos argumentan que hay un gasto de aproximadamente 11,000 millones de pesos. Efectivamente, este gasto incluye el financiamiento público a los partidos políticos y también establece el gasto de entidades federativas y desglosa cuál es el impacto de cada uno de los gastos que hacen estos institutos electorales. Si bien es cierto, lo que está en el fondo es reducir la calidad democrática y la representatividad de los mexicanos. No es posible ir a un sistema de representación proporcional cuando se pretende tener
32 circunscripciones. En este caso, lo que tendríamos que garantizar es una reforma político-electoral de cómo se representa el poder político en nuestro país y cómo eliminar sobrerepresentación. Ustedes saben que Morena, cuando surge como partido político el 2015, que participa en elecciones, y posteriormente en el 18, cómo se sobrerepresentó a partir de los partidos aliados, PT, Partido Verde, y cómo le dio vuelta a la ley para tener una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados aproximadamente el 12%. Sin embargo, en la Constitución sí prevé una sobrerepresentación del 8%, hecho que nos parece a nosotros un exceso, porque finalmente el partido en el gobierno es el que más prerrogativas federales y estatales recibe, tiene aproximadamente más de 1,000 millones de pesos en prerrogativas, más lo que recibe en cada entidad, lo cual distorsiona y genera inequidad en la contienda. De ahí que el PRD no ve las condiciones para ir a una reforma constitucional y confirma y reafirma el acuerdo que tiene con la oposición de los partidos, en este caso PAN, PRI y PRD, que han logrado frenar reformas constitucionales como la pretendida en materia eléctrica y hoy la que pretenden hacer para hacer una reforma antidemocrática, regresiva y que tendría todos los vicios para llegar a ver una autoridad electoral que no tendría autonomía y que finalmente tendríamos retrocesos, como es el tema de la lista nominal y del padrón electoral, que hoy lo tiene el Instituto Nacional Electoral a través del Registro Federal de Electores, y que se ha perfeccionado a través de este Registro Federal de Electores el resguardo de datos personales que la misma Ley General de Tratamiento a Datos Personales obliga, datos biométricos que se han incrementado cada vez más para dar mayor seguridad a la credencial de elector, que a la vez ha sido el documento de identidad ciudadana y que no tiene costo alguno al ciudadano, y que son los módulos de atención a la ciudadanía del IFE los que funcionan los 365 días del año y que garantizan este documento esencial para los mexicanos. De ahí que el gran costo que tiene mantener este servicio a la sociedad mexicana, pues conlleva alrededor de 33% del presupuesto que recibe el INE y que lo canaliza para la credencial de elector. Nos parece que sería grave que pasara el listado nominal y el Registro Federal de Electores a la Secretaría de Gobernación, porque esto perdería la autonomía y sobre todo la garantía que los datos personales de los ciudadanos no estén en instancias del gobierno, sino en un órgano autónomo ciudadano como es el INE. También nosotros vemos que hay un retroceso en esta iniciativa, dado que se pretende modificar el número de integrantes del Consejo General del INE y se le quita las facultades de ser la autoridad administrativa electoral, de ser un árbitro imparcial que interviene en regular y garantizar elecciones libres, auténticas y equitativas. De ahí que la independencia de la autoridad electoral es esencial y el mecanismo en que se nombran hoy los consejeros del INE es a través de una convocatoria pública abierta, a través de un comité de expertos académicos, ciudadanos, que evalúan y determinan la idoneidad y la garantía de la imparcialidad y la capacidad técnica y jurídica que tienen quienes aspiran a ser parte de este Consejo General del INE. De ahí que es a través de votación calificada para que puedan ser designados por la Cámara de Diputados
y esto próximamente será un proceso para renovar a 4 consejeros del INE. Sale el presidente Lorenzo Córdoba, que por cierto los invito a que vean la conferencia que dio en días pasados en el foro paralelo que hizo Va por México en la Cámara de Diputados. De ahí que, tratando de resumir esta charla, yo les diría, el PRD ha sido un actor fundamental para la transición democrática de México. Fuimos pioneros para demandar la credencial de elector con fotografía. Fuimos pioneros para exigir una autoridad electoral ciudadana. Y finalmente, el éxito de la autoridad electoral mexicana es que concurren millones de mexicanos a participar en la insaculación para formar parte de lo que hoy conocemos como la mesa directiva de casillas, que son los ciudadanos quienes fungen como presidentes, secretarios, escrutadores y finalmente quienes cuentan y hacen las actas y publican los resultados de los cómputos en cada una de las casillas electorales. Por eso creemos que pretender reformar y quitarle autonomía al órgano electoral y concentrar el quehacer electoral desde una oficina central no sería posible, porque tenemos las elecciones concurrentes locales y federales, que será el 2024 una elección, si no la más grande de la historia, sí seguramente será la elección concurrente con mayor número de cargos a disputar. Algunos hablan de 15,000 candidaturas. Habrá elección en 11 estados, se renovará la Cámara de Senadores, de Diputados, y se elegirán autoridades locales, alcaldías, diputados locales, en el resto de las entidades federativas. De ahí que es esencial que, si debe de haber una reforma, sería el artículo 134 de la Constitución, que es el artículo que regula la propaganda gubernamental y el uso de los recursos públicos y prohíbe a los funcionarios hacer campañas anticipadas utilizando la radio, la televisión, las plataformas de internet y sobre todo su quehacer como funcionarios públicos. Hoy lo vemos con las corcholatas, que no les importa violar la ley y violar el artículo 134, porque finalmente lo que está en el fondo del gobierno federal es desacreditar más a las autoridades electorales, desacreditar al Tribunal Electoral, y concluyo diciendo, haciendo inviable a estas autoridades, toda vez que las pretende elegir por voto popular. No dice cómo, pero sería poco recomendable que fuéramos a una contienda federal para elegir a 11 consejeros que integran el Consejo General del INE, o a elegir a los 6 o 9 magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nosotros consideramos que la moratoria constitucional es válida. No puede haber una reforma constitucional si no se tiene votación calificada de los 2/3 que integran la Cámara de Diputados y en este caso la Cámara de Senadores, pero tendríamos que buscar los consensos. Toda reforma electoral mexicana ha provenido de demandas, de exigencias, de luchas postelectorales para limpiar procesos electorales fraudulentos. Hoy creemos que el fraude viene desde el uso indiscriminado de los recursos públicos para generar clientelas electorales. No puede haber una elección democrática y equitativa en México mientras el Estado, a través de las políticas sociales, programas sociales, busque hacer una clientela a modo o controlar la voluntad de los ciudadanos que carecen de las condiciones mínimas indispensables para poder tener mejores condiciones de desarrollo y de vida para sus familias. De ahí que nosotros vemos que el fenómeno del populismo, como se ha venido dando en América Latina y en nuestro país, pues es pretender alterar las reglas democráticas
utilizando la economía y utilizando las condiciones de pobreza y desigualdad para tener un voto a modo y una clientela electoral que les permita ser hegemónicos y perpetuarse en el poder político de nuestro país. Por eso, la iniciativa de reforma electoral que presenta el titular del Ejecutivo no es una demanda de la sociedad ni de los ciudadanos, es un capricho presidencial y por primera vez en la historia de este país pareciera que esta reforma constitucional no tendrá la mayoría que requiere para hacerse realidad, pero estemos atentos a reformas regresivas que pueden incluirse en la Ley General de Partidos Políticos y en otras leyes reglamentarias, y sobre todo que el PRD y los demás partidos deberemos de ser garantes y vigilantes de que se cumpla el Estado de Derecho y se sancione a quienes violan las normas electorales aplicando la Ley General de Delitos Electorales y exigirle a la Fiscalía de Delitos Electorales que no sea un elefante blanco y que sancione a Claudia Sheinbaum, al secretario de Gobernación y a todos los que andan en actos anticipados de campaña para garantizar un proceso equitativo, transparente y democrático. Yo dejaría hasta aquí mi comentario y les agradezco mucho la aportación que nos hace la maestra y desde luego será un tema a debatir en próximos eventos y estemos atentos. Un saludo a todos y disculpas por el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Camerino. Y bueno, pues ya para dar paso rápidamente con las preguntas, dejar claro que también en 2014 hubo una reforma, ¿no?, electoral, que el INE que ha garantizado la transición del 2018 es el mismo INE que está constituido el día de hoy y aún más con consejeros que, bueno, tienen el aval, el ok de las fuerzas políticas que hoy tienen mayoría, y que un reto a los partidos que hoy se encuentran en la oposición es, si bien necesita una mayoría calificada para poder aprobar esta reforma política electoral, lo que se vaya a negociar, ¿no? Porque ya de pronto empezamos con el destajo de, bueno, pues no va a pasar todas las ideas, pero sí quiero que pase esto, quiero que pase al otro. Y bueno, ahí ese es el compromiso, creo yo, si me lo permiten, que tiene cada partido político desde la oposición para, si acepta o no, negociar, y no solamente desde un beneficio partidista, sino desde un beneficio social, ciudadano y democrático. Entonces, vamos a pasar rápidamente con las preguntas. Menciona Gabriel Cabrera, la reforma electoral en el país habrá sido un medio, entre otros, de legitimación del gobierno para demostrar su cercanía con la gente, pero hoy defiende un gran poder que ha obtenido legitimidad de la autoridad electoral. Armando nos pregunta, doctora, ¿cuáles considera serían los principales retos o dificultades del INE en caso de implementar una segunda vuelta electoral en México? Doctora, rápidamente para que terminemos en punto. Tiene su micro apagado, listo. Sí, ya. Rápidamente, cuestión de dinero, necesitarían dinero. La capacidad técnica y de organización, sin lugar a dudas, la tienen. Estoy segura que podrían sacar adelante esto con recursos, pues para eso se necesita dinero. Muchas gracias, doctora. Sí, inclusive con pandemia, con huracanes, con todo, el INE y los que están, los ciudadanos que están en la insaculación y son funcionarios de casilla, demuestran que se llevan a cabo las elecciones, que la democracia procedimental funciona, ¿no? Pero que sí se necesita mucho más dinero, ¿no? Y que de ahí inclusive podríamos derivar al tema de la revocación de mandato, que también costó un billetazo, ¿no? En fin. Otra pregunta, doctora, nos hace Javier Espinosa. Desde su opinión, ¿vale la pena que el PRD caiga en el garlito de discutir, entre comillas, la iniciativa de la reforma electoral? ¿Tenía el PRD en su agenda legislativa la prioridad de proponer temas de reforma electoral? Pues, ¿usted qué opina, doctora, respecto a que si el PRD debería de entrarle a la discusión de la iniciativa? Porque ahora tenemos dos foros, los contraforos y el foro parlamentario que no es parlamentario. Yo creo que hay que hablar todo lo que se pueda. Sí, creo que es un reto. A ver, no caer, ya lo dijo ahora el maestro Márquez, bueno, obviamente no caer en hacerle el juego al partido en el gobierno de aprobar lo que ellos están pidiendo tal cual,
pero me parece que la política es negociación. Entonces, bueno, claro, que yo soy de la idea de que los partidos de oposición también tienen la obligación de hablar, de discutir, de negociar y de lograr lo que ellos proponen, o sea, a cambio de concesiones de alguna manera. Bueno, negociar en resumen, de eso se trata y ojalá se encuentren los consensos. Obviamente lo que no se puede permitir es la planadora de Morena y que pase por encima de la voluntad y desde luego ojalá que no pase, que no cuente con los votos, como en el caso de la reforma eléctrica, de que ese diputado que era del PRI, ¿no? Que se fue a cambio de una chamba para su papá, se cambió de partido. Entonces, ese es el caso. Yo creo que sí es importante que se abran a la discusión todos los partidos. No me parece que no está en su papel de cerrarse, ¿no? Sí, perfecto, doctora. Otra pregunta, Miguel Eugenio, vamos a ponerla así, la voy a sintetizar. Usted como Rosa María Mirón Lince, ¿qué reformaría en estos momentos al INE y al Tribunal Electoral si usted pudiera reformarles algo? A mí me parece que el tema de la fiscalización está mal distribuido. Creo que debieran claramente dividirse las funciones de investigación y de las de sanción. Y sí pienso que es el tribunal el que debe de sancionar y en todo caso, bueno, separarlo claramente, porque ahora esta idea de que fiscaliza el INE, propone una sanción y luego la corrige el tribunal, no me parece que sea el mejor esquema. En eso en particular yo creo que sí podría mejorarse muchísimo dividiendo las funciones. Por dar un ejemplo así a bote pronto. Gracias, doctora. Por ahí, Gabriel, que preguntaba, creo que se me la brinqué o no sé si la leí mal, pero justo el tema de evitar las elecciones intermedias para incrementar la participación ciudadana, ya que esta disminuye en las elecciones locales. Si me lo permite, yo más o menos me acuerdo de mis clases y si no me da jalón de oreja, que sí poner todas las elecciones juntas, pues sí aumenta la participación ciudadana, pero salvo que tuviésemos una cultura del voto diferenciado, también esto propicia pues al carro completo, ¿no? Al carro lleno, en donde pues yo voto por un partido, presidencias, senadurías, diputaciones y todo esto, y pues entonces ya es más complejo. Y de hecho de ahí se especulaba que revocación de mandato podía entrar en la elección del 2021 para que el presidente saliese en la boleta electoral junto con esta parte de los 6 estados que tuvieron elecciones. Doctora, si no, corríjame al respecto de esto que nos comenta Gabriel Cabrera. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí trae consigo el arrastre, el efecto arrastre y el defecto también arrastre, porque cuando hay un candidato presidencial malo, pues también jala las elecciones locales en ese sentido. Y sobre todo creo que un tema que en particular yo siento que los partidos deben de poner atención es el que no se vayan a anular los votos por confusión. El voto nulo consciente y como decisión del elector está perfecto, pero si en este caso de las elecciones todas coincidentes o concurrentes, el tema de las coaliciones o alianzas hace muy compleja la elección para el ciudadano. Por lo que dices, bueno, yo voy a votar PAN, PRI, PRD en todas, ¿no? Y si voto así todas mis boletas, puede ser que en algunas de ellas no vayan en alianza los tres, sino sea PAN, PRI, MC, por ejemplo, y entonces ese voto lo estaría yo anulando si marco mi triada, ¿no? Entonces, esto sí es importante aclararlo o buscar de alguna manera los candidatos, sobre todo dar más información al electorado. Sí puede crear una gran confusión y de esta manera pues perder votos. La coalición PAN-PRI-PRD o Morena y sus aliados, ¿no? O sea, en cualquier sentido. Entonces, son complejas estas elecciones y bueno, la instrumentación, la realización de estas elecciones son muy complejas. O sea, tener 6 elecciones en una, y a veces son más, ¿no? Se suman algunas otras, en casos específicos en los estados donde hay más de 6 elecciones. Las del año que entra sí va a ser una locura. Yo creo que sí, como decía el maestro Márquez, pues yo creo que sí serán otra vez las más grandes de la historia. Por eso creo que es absolutamente inviable y sería, que siento yo, hasta una imprudencia pretender cambiar las reglas del juego a estas alturas. Por supuesto, inclusive permitir
que se desarrollen las elecciones y que una reforma pues responde a cuando ya es inoperante el sistema, cuando ya no está dando soluciones o salidas, porque nos pregunta Javier Espinosa, y ahorita voy contigo, Walter, que tienes tu manita arriba desde hace media hora. Javier dice, las reformas cuyo origen es desde el gobierno de 1963, que me parece importante, y 1977 correspondían a un análisis de contexto que vivían en esas épocas, también respondían a un interés de grupo. Bueno, pues toda decisión política responde a un interés de grupo, empezando por esa sintaxis. Y bueno, lo del 77, si bien fue impulsado, creo yo, por el PRI, que ya lo dirá ahorita la doctora Mirón, que hicimos un foro de eso en la UNAM, de la LOPE precisamente, pues también era porque ya el modelo ya estaba agotado, ya no daba soluciones y era constante el levantamiento de la oposición, de la propia ciudadanía, ¿no, doctora? ¿Qué nos puede responder a esto de lo del 77 y los grupos de interés que proponen las reformas? Sí, desde luego que la reforma del 77 surgió de alguna manera como respuesta a la cantidad de demandas desde fuera, no eran partidos políticos porque no lo había. Por ejemplo, el Partido Comunista es hasta entonces que se registra teniendo muchos años de existir, y es hasta entonces hasta el que consigue su registro. Pero también estaba el tema de la guerrilla. Sí había movimientos guerrilleros en 73, 74 importantes que no tenían un canal, una arena donde expresarse. Entonces la LOPE tuvo el gran mérito de decir, bueno, abrimos las compuertas, se permite la entrada a distintos grupos sociales, los que antes que no eran partidos oficialmente, pero que existían como tales, y todos entran. Y entonces sí, todos entran al juego en la arena electoral. El que se salga de esto, bueno, entonces ya tiene consecuencias y se castiga, pues ya no se vale sería delincuencia o lo que fuera, ¿no? Ya no es no se concibe como movimientos sociales o guerrilleros como existían entonces. Entonces, yo creo que sí fue un momento muy importante para abrir el sistema político, no solamente el sistema electoral, el sistema político se abre a una nueva realidad. Pepe Woldemer lo ha dicho muchas veces, no cabíamos ya en esa época todos bajo el mismo paraguas del partido hegemónico, ¿no? No cabíamos todos abajo de un paraguas priista. Era obvio que había distintas concepciones, ideales, fuerzas, intereses también. Y yo creo que la gran habilidad de López Portillo y Reyes Heroles fue haberle dado un cauce legal, un cauce que logró avanzar en el marco de la legalidad y hacia la democratización del país. La violencia podía haber sido una salida, la lucha violenta o la lucha armada podía haber sido una salida también, ¿no? Recordarán los momentos de Lucio Cabañas, los momentos de la Liga 23 de septiembre, o sea, había movimientos sociales armados muy amenazando, digamos, a esta paz política en el país. Muchas gracias, doctora. Y bueno, yo inclusive dejo aquí en el chat del Zoom, quienes nos acompañan, pues el prontuario de la democracia, el tema hasta de deliberación, no solamente es discutir por discutir, sino que se toca deliberar, ¿no? O sea, la parte de la negociación y hacia dónde irían las fuerzas políticas. Walter, muy rápido tu pregunta, por favor, muy puntual, adelante. Tu micro está apagado. Listo, ¿sí me escuchas? Sí, adelante, échale. Ok. Una pregunta a la doctora, sí. Yo siento que, yo siento en sí que cómo podemos hacer fortalecer a los OPLES en sus funciones electorales. Por ejemplo, en la elección en Estados Unidos me sorprendió el hecho de que los que organizan la elección son los estados, no existe como un hino UNIFE allá. Y en un sentido, pues acá también tenemos los OPLES, pero los OPLES los vemos como supervisores, los vemos en un sentido fomentando la elección o fomentando la participación ciudadana, pero así que digamos que sean en sus propias elecciones, ¿no sería mejor que fortalecer, dar un federalismo electoral en cada OPLE? Si estamos quejándonos que el INE absorbe mucho, que es un sistema centralista, ¿cómo podemos descentralizar esas funciones como debe de ser dentro de los OPLES y nada más sea un regulador el INE? ¿Podría ser viable esa situación? Ok, gracias.
Gracias, Walter. Si me lo permite, doctora, creo que en este caso Estados Unidos no es un punto de comparación o de referencia por el colegio electoral con el que ellos cuentan, pero es muy importante lo que dice el compañero, ¿no? El fortalecimiento de los soples, y además usted, como fue consejera del Distrito Federal, pues adelante, por favor. Sí, gracias. Yo creo que, mira, efectivamente la idea, cuando la reforma del 14 hubo también posiciones quienes decían o decíamos que podía ser a través del fortalecimiento de los soples que se resolvieran todo el conjunto de elecciones, o sea, o un INE entonces grandotote que desapareciera los soples, o UOPLES grandototes cuya suma realizara todas las funciones. Yo creo ahora, veo que no sería posible eso, primero porque hay condiciones muy distintas y ahora se han homologado un poco más a través de los años, estos 8 años que ha funcionado el INE y los soples, se han homologado más lo que eran los institutos electorales del pasado. Había dos institutos el más grande desde luego por razones obvias, el del Estado de México, pero también el del Distrito Federal, éramos los institutos más grandes. Jalisco también, Nuevo León, al contrario, ese no era importante, no era una comisión, no era siquiera instituto. Entonces, había muchas diferencias dependiendo de las constituciones locales o del estatuto de gobierno, en el caso del Distrito Federal, dependiendo de las condiciones jurídicas constitucionales estatales, las características que tenía el OPLE. El hecho igual, el Instituto Electoral, el hecho de que se hayan sumado, convirtiéndose en OPLES, creo que ha permitido cierto grado de homogeneidad. Todavía hay diferencias importantes entre ellos, pero bueno, en el pasado los institutos electorales había institutos con 7 consejeros y había otros con 5. O sea, ni siquiera en eso había otros con servicio profesional, como era el caso del Distrito Federal, y la gran mayoría no la tenía. No tenían servicio profesional electoral. Tenían muchos menos recursos, no todos eran cargos permanentes. En algunos estados los institutos electorales tenían contratados a los consejeros por periodos, por procesos electorales, permanente, de manera permanente. Entonces, esto sí creaba muchas diferencias. Insisto, Estado de México, Jalisco, Distrito Federal, pues éramos los mejores, o sea, los mejores en el sentido de que éramos los más grandes, los más fuertes, los que más visibilidad teníamos. Y el resto no. Entonces había claramente una gran diferencia entre ellos. Hacerlos ahora, individualizarlos, yo no estaría tan segura hasta que estuvieran plenamente conformados y consolidados como ellos mismos. Pero de cualquier manera creo que no podrían sustituir a la organización federal, a las elecciones federales. Para esto sí creo que se necesitaría una autoridad centralizadora. Esta es algo que, por ejemplo, desde los tiempos en que surgieron los institutos electorales estatales en la década, los años finales de los 90, de 96 en adelante, ¿no? Que fueron formándose. Me parece que era, desde entonces se veía la trascendencia, digamos, de la forma como ellos se fueron consolidando y como ellos se fueron organizando. Estas características no tan fácilmente se pueden dejar de lado de un momento a otro y considerarlos a todos por igual. En ese momento, había cuestiones que el IFE compartía. El IFE no era como ahora una institución como el INE jerárquicamente superior a los institutos locales. Decíamos nosotros, era el hermano mayor, pero nada más. O sea, éramos en ese sentido pares, pues, ¿no? Siendo uno el hermano mayor. Pero sí, compartíamos cuestiones como el padrón electoral, por ejemplo. Los institutos estatales no tenían su propio. Hubo un intento en Baja California que no fue muy bueno, pero bueno, de ahí nació la credencial con fotografía, eso sí fue positivo, pero no, la verdad es que los institutos locales sí había muchas cuestiones que compartíamos con el IFE. Una de ellas era el padrón, por ejemplo, que además lo cobraban. O sea, el IFE le cobraba a los institutos locales por otorgarles el padrón. Entonces, hay ciertos asuntos que creo que pudieran
centralizarse. La fiscalización, por ejemplo, se hacía totalmente por separado. A mí me tocó participar en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Participamos cuando se hizo la fiscalización, a ver si había habido rebase de tope de gastos de campaña en la campaña de Santiago Krill cuando perdió frente a López Obrador en el Distrito Federal, y estaba muy vinculado al caso Amigos de Fox. Entonces, la relación para revisarlos, sí podíamos y lo hicimos. Yo estaba en la Comisión de Fiscalización, entonces hicimos la revisión de los documentos de Amigos de Fox, pero eran previa autorización y tal, no estaba centralizado, sino era otra instancia que iba, pedía la documentación y entonces la facilitaban. Esta relación, por ejemplo, el tema de la fiscalización, el tema del padrón, esos son los temas que afectan por igual a todos, que creo que sí, pues es mejor tener algo único nacional. Imagínate la credencial del lector en cada estado, pues sería muy, muy complicado, ¿no? Y de acuerdo a la legislación y a las constituciones locales, sí lo veo muy complicado. Sin embargo, insisto, creo que no se sustituyen, no pueden ser borrados del mapa porque tienen un trabajo muy específico que hacer los soples. Muchísimas gracias, doctora. Y ya para concluir, la última de Javier Espinosa, que aquí inclusive yo se la voy a campechanear un poquito. Dice, de los temas prioritarios que trae el gobierno de la reforma, ¿qué temas son aceptables por parte de la oposición? ¿No será correr un gran riesgo hacer concesiones? Y en un ejercicio un poco pseudopolitológico, lo que sí hemos detectado son cosas que no trae ningún partido en las propuestas, que son candidatos independientes. No se está hablando del candidato independiente, o sea, es como ya inclusive la ley como está hoy en día, tener un candidato independiente o inclusive tema de creación de nuevos partidos políticos es sumamente complicado, ¿no? Entonces, eso no se está discutiendo, si no me equivoco, en ninguna propuesta, prácticamente ninguna, y hasta el tema del porcentaje para mantener el registro. O sea, esos temas, al menos en la propuesta del PRI y de Morena y del PAN, no están en la mesa, y tampoco está en discusión temas de cuotas, por ejemplo, de representación de la pluralidad. Mujeres, jóvenes, indígenas, ese tipo de situaciones no están en la mesa. Hoy es más que nada repartirse el pastel, más que dar representación a la ciudadanía. Doctora, esto que nos dice Javier, ¿qué temas son prioritarios para que trae la reforma del gobierno y cuáles serían aceptables para la oposición? Adelante. Bueno, yo creo que eso le corresponde a la oposición manifestarlo, ¿no? ¿Cuáles son con los cuales se transitaría? Sin embargo, retomando lo que tú decías, por ejemplo, las candidaturas independientes, creo que ahí hay mucho por avanzar. Las candidaturas independientes fueron flor de un día, o sea, no funcionaron. Se luchó, se buscó muchísimo, desde la historia de Jorge Castañeda en el 94, creo que fue. 94, 2000, no sé, que intentó ser candidato a la presidencia y que lo llevó a instancias internacionales y todo este movimiento que parecía que era de interés social, lo retomó la reforma y lo invalidó en la medida en la que hizo que dependiera de los partidos, o sea, los candidatos, perdón, no es cierto, esa es la reelección, me confundí, perdón, no es cierto. Los candidatos independientes también le dieron en la torre a la propuesta, justamente porque, permítame, le dieron en la torre la propuesta porque pusieron condiciones inalcanzables. O sea, es imposible hacer una AC, crear toda una, no reciben dinero, pero tienen que reportar, entonces son gastos enormes. Hay una tesis en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en donde hacen el seguimiento, es un estudio de caso, una persona que trabajó con un candidato independiente y el hombre después de la campaña tuvo que poner 270,000 pesos o 300,000 pesos de su bolsa porque no le salieron las cuentas, o sea, no había forma de resolverlo. Entonces, claramente el planteamiento, las condiciones, la proporción que reciben de recursos, la representación que tienen ante los consejos de los soples o el Consejo General es imposible, ¿no? O sea, no hay forma de competir con la ley como está, de competir con un candidato apoyado por un partido político. Entonces, eso también está, o sea, imposibilita. Creo que diseñar una ley que permita las candidaturas independientes, pero de verdad,
Eso me parece que sería muy positivo. Y la otra que decía, el tema de la reelección también fue una manera en la que, tal como quedó en la ley, pues no, la reelección está totalmente vinculada al partido político. Entonces, siguen siendo los partidos políticos los que tienen el control de la posibilidad de que ese que el diputado o presidente municipal se reelija, está en la mano de los partidos políticos. Entonces, él no tiene se decía que la reelección iba a favorecer la vinculación de los representantes con la ciudadanía. Pues no, porque si tú eres, si ya eres diputado, ya tienes el cargo y rompes con tu partido, pues te juegas la reelección. O sea, es muy poco probable que te puedas reelegir por otro partido, por la forma como está redactada la ley. Entonces, pero estas son cuestiones que creo que más allá de que sea Morena o sea la oposición, son cuestiones que a los partidos políticos no les hace felices, pues no les conviene abrir más la participación ciudadana así, independiente. Esas son cuestiones que creo que pudieran pues discutirse, ¿no? El tema del financiamiento de los partidos políticos, yo creo que el financiamiento a nivel estatal y federal pudiera ser excesivo. No sé, habría que establecer cuáles son los criterios. Se necesita un diagnóstico serio y con números para saber si es mucho o es poco y en dónde se podría recortar. Porque también es cierto que cuando se habla del presupuesto del INE se habla de todo el presupuesto, partidos y estructura administrativa. Y entonces se dice que es muy caro. Pero cuando se dice hay que reducirlo, bueno, a los partidos no se les puede reducir, entonces nada más es a la parte administrativa. Y creo que esto también es algo que podría discutirse. Pero bueno, lo que creo que sí es importante es, como dijo el maestro Márquez, es verdaderamente de los partidos de oposición, pues sostener, ahora sí que defender con las uñas y con todo el ánimo lo logrado hasta ahora y sobre todo la autoridad electoral, porque parece ser que esta es una reforma a modo en contra personalizando de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, cuando además ya se van, ellos ya concluyen su periodo de 9 años, lo hicieron creo yo muy bien y se tienen que ir en abril. No puede ser que sea una reforma ad hominem, ¿no? O sea, sería absurdo estar pensando en una reforma constitucional ad hominem, pero lo que sí parece, y además porque trascendería, lo que creo que es muy importante para los partidos de oposición y mantenerse unidos es sobre todo a la renovación de estas 4 consejerías y sobre todo la presidencia el próximo año, pues mantener una posición unida también de manera que se lograra que saliera por consenso. No se trata de ganarle a Morena las posiciones, se trata de que salga algo en lo que candidaturas que puedan transitar por todos los países que están, por todos los partidos que están representados, todos los partidos del país que están representados en la Cámara de Diputados. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues en definitiva nos quedamos seguramente con muchas cosas en el tintero, pero el tiempo es breve. Ustedes lo han visto en los foros, tanto parlamentarios como en los otros foros, en donde las discusiones son muy amplias, muy ricas, muchas de ellas, otras también, bueno, pues habrá que tener la capacidad de discernir algunas cuestiones, pero sobre todo pensemos que la reforma o las modificaciones que se hagan a la ley el día de mañana quedarán, pues, ya sea para Morena o en caso de que no ganase Morena, para otro partido político. O sea, puede ser el PAN o puede ser el PRI que en caso que ganaran, ¿no? Y esto tampoco se trata, creo que ya lo hemos dicho también en la Escuela Nacional de Identidad Democrática, de hacer reformas cada 2 años, cada 3 años a contentillo, sino pensar en un plan nacional a largo plazo de lo que requiere la sociedad mexicana, ¿no? De lo que requiere nuestra democracia y no de lo que requerimos unos cuantos o lo que requieren unos cuantos, ¿no? Entonces, igual, el INE, como cualquier institución, tiene muchos defectos, pero creo que hasta el día de hoy tiene más virtudes que defectos. Y ahí están las evidencias que hemos tenido una serie ya de alternancias políticas que hace 30 años hubiesen sido prácticamente pues impensables, improbables, ¿no? Entonces, bueno, pues ya antes de cerrar, les cedo la palabra a la licenciada Alma Arámbula para unas palabras finales. Adelante, Alma.
Muchas gracias, gracias maestra Fabiola. Y sin duda, pues nada más agradecerte, Rosa María, por todo este conocimiento que nos das el día de hoy en esta conferencia magistral. Como bien dijo Fabiola, con toda esta vertiente de conocimiento que se hace este sábado, nos quedamos con, ahora sí como dicen por ahí, con la cabeza revolucionada para pensar, sobre todo sacar nuestras propias conclusiones y tener herramientas que nos permitan esta profesionalización, este trabajo y esto que es el objetivo de la Escuela Nacional de Identidad Democrática desde el Instituto de Formación Política de este partido. Tener elementos, tener conocimiento y tener siempre una nueva manera de ver las cosas. Y qué mejor con esto que vierten tanto Fabiola con sus estrategias, con su manera de hablar, contigo, Rosa María, como académica, como especialista en esta conferencia magistral que se da desde esta escuela. Y por supuesto, con este gran tema que es la reforma política en México. Agradecerles, por supuesto, a nuestros compañeros del INE también que están siempre aquí presentes, dando fe y legalidad de estos eventos, a nuestro director general Arcadio, que siempre está muy interesado por la profesionalización de nuestro personal en el Instituto de Formación Política, y a todos y todas las perradistas que se conectan aquí todos los sábados en esta escuela, porque más allá de ser políticos, más allá de ser perredistas, somos ciudadanos. Y ciudadanizar la política y trabajar desde estos eventos que hacemos del instituto nos fortalecen. La formación política siempre fortalece, y nosotras como ciudadanos, como ciudadanas, estamos listas y listos. Agradecerles de verdad a cada uno y uno de ustedes, por supuesto, a Camerino, que también se haya conectado el día de hoy, que nos haya regalado un poquito de su tiempo y toda esta expertise que le ha traído en temas electorales al interior de nuestro partido. Sabemos que Camerino es siempre trabajador en estos temas. Y nada, muchísimas gracias a cada una y una de ustedes y nos vemos el próximo sábado. Gracias, doctora, gracias, Fabi, y quedo aquí pendiente. Un abrazo. Gracias, Alma, que tengan buenas tardes. Hasta el siguiente sábado. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.